Pues les decía, este es el tipo de conexión que se conoce como conexión estrella. Miren, tenemos tres resistencias y tienen un nodo en común, ¿verdad? Aquí, que las une las tres. Ahora, una conexión en delta es algo así como esto, por ejemplo. Miren. Eso es una conexión en delta, ¿verdad? Ahora, si ustedes ven el circuito donde están conectados estas resistencias y lo ven desde el punto de vista de cada nodo, este nodo es el nodo A, digamos, este nodo es el nodo B y este nodo es el nodo C, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando uno hace el equivalente de conversión, en moverse del circuito de esta forma al circuito de esta forma, lo que mantiene es exactamente el mismo valor que ustedes tendrían en cada nodo. Por ejemplo, el nodo A, que yo aquí lo considero aquí, sigue siendo este, ¿no? El nodo B sigue siendo este y el nodo C, miren, sigue siendo ese. Imagínense que esto es una caja, ¿verdad? Una caja negra aquí, por ejemplo. Lo único que ustedes saben es que de la caja salen tres terminales, por ejemplo. Es que la miren, aquí nuevamente lo que tenemos son las tres terminales. Entonces, las tres terminales pueden ser las mismas. Por ejemplo, digamos que yo aquí encuentro una corriente a la que llamo IA. No importa si el circuito tiene esta forma o tiene esta forma, si son circuitos equivalentes entre ellos, esta corriente IA que está aquí va a seguir siendo la misma corriente IA que está aquí. ¿Bien? Eso es lo que hace las equivalencias, ¿verdad? Lo mismo IB, lo mismo IC. Por ejemplo, si yo midiera un voltaje, agarro un medidor de voltaje y mido el voltaje o tensión existente entre la terminal A y la terminal C en este sentido, y yo vengo y tengo nuevamente acá, agarro y mido en este sentido, si son circuitos equivalentes entre ellos, tienen que ser los mismos valores, ¿verdad? Para mantener esos valores, es que nosotros hacemos conversiones equivalentes de la forma en que se ubican los resistores, y eso es lo que pues vamos a ver hoy, ¿verdad? O por lo menos vamos a comenzar a trabajar hoy aquí, ¿verdad? Viéndolo de esta forma, entonces, la manera más fácil de entender sea posiblemente viendo cómo se puede hacer el equivalente así como lo mostramos ahorita, ¿verdad? Si yo pongo aquí el nodo A, pongo una resistencia acá. Aquí voy a poner el nodo C. Aquí pongo una resistencia. Aquí pongo otra resistencia. Miren. Vamos a poner como se miraría el... ¿Cómo se llama el circuito delta? A este nodo lo vamos a llamar nodo A este nodo lo vamos a llamar nodo B y a este nodo, nodo C.
Si yo lo mercio de esa forma, entonces la resistencia opuesta al nodo A la voy a llamar R sub A. La resistencia opuesta al nodo B la voy a llamar R sub B. La resistencia opuesta al nodo C la voy a llamar R sub C. Aquí, esos son referenciales, ¿verdad? Le llamo así para que ustedes se ubiquen. Esta resistencia opuesta a este nodo, esta resistencia opuesta a este nodo, porque después no sirve su ubicación. Ahora, yo puedo convertir, hacer el equivalente sin variar los nodos y puedo poner una resistencia aquí, miren. Otra resistencia aquí y otra resistencia aquí. Unidas por ese nodo. Los nodos van a ser los mismos. Cuando estamos hablando de la conversión en estrella, entonces mire, este es el nodo común N, esta la vamos a llamar R1, y les pongo otro nombre para que se distingan de cuando estamos hablando de delta o estrella, ¿verdad? A esta la vamos a llamar R2, a esta la vamos a llamar R3. Aquí tenemos, digamos que nuestra caja puede estar de una o de otra forma. ¿Cómo encontramos nosotros entonces los equivalentes? Si, por ejemplo, lo que yo tengo es la conexión en forma delta y necesito hacer un equivalente a estrella para simplificar o para ver valores, entonces la llamamos conversión delta a estrella. Miren. Cuando se va a hacer la conexión delta a estrella, la que uno tiene es la conexión delta y lo que va a encontrar son las resistencias en estrella. Entonces, R1, esta resistencia que está aquí, sería igual, fíjense, es bien fácil. En este nodo que tienen en común R1, RC y RB, miren, lo que hago es, cuando quiero encontrar la resistencia equivalente ahí, entonces miro qué resistencias comparten ese nodo. Aquí le puse ese nombre, ¿verdad? Pero cuando ustedes estén van a ver los valores de la resistencia, es más práctico. Entonces, R1 va a ser igual a la multiplicación de las resistencias que comparten el nodo. Puede ser, por ejemplo, RB por RC, miren, dividido entre la suma de todas las resistencias delta. ¿Se fijan? De esa forma encontré R1. Recuerden que vamos a tener ese nodo en común entre otras tres resistencias. Viéndolo de esa forma, creo que ya de un solo inducen ustedes cuál sería el valor de R2, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor de R2? RA por RC sobre Exactamente. RA más RB. Exactamente. Son las resistencias que comparten el nodo. Ahí lo digo. RA por RC entre la suma de las resistencias. Abajo siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, ya identificaron que RC va a ser igual de R3, perdón, RC les pongo. R3 va a ser igual a la multiplicación de las resistencias que comparten ese nodo, o sea, RA por RB dividido entre la suma de las resistencias. ¿No? Eso es la primera parte, muchachos. Estamos convirtiendo de estrella a delta. Los valores que nosotros tengamos, por ejemplo, en los nodos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Pasamos a otro tipo de formación. Ahora, si lo que tienen ustedes es un circuito delta y lo quieren cambiar a estrella,
Entonces, esa se llama conversión delta a estrella. Miren. Recuerden, lo que tenemos ahora son R1, esta conexión común, R2, esta conexión común y R3, ¿verdad? Ahí. Y lo queremos cambiar de esta forma. Los nodos van a seguir siendo los mismos. Entonces, fíjense, si yo quiero encontrar de esa forma, y yo quiero encontrar R sub A, esta que está aquí, va a ser igual. Lo que está, fíjense bien, en la conversión de delta a estrella, el denominador siempre es el mismo. Pero en la conexión de estrella a delta va a ser al revés. Va a ser el numerador el que siempre va a ser el mismo. Ese no va a cambiar. Y va a ser la multiplicación de la combinación de estas resistencias. Por ejemplo, R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3. En el numerador van a tener siempre lo mismo cuando van a convertir de delta a estrella. Lo que va a cambiar es entre qué van a dividir. Como la que quiero encontrar es esta resistencia, la que está, por decir así, opuesta a esta resistencia es R1. Miren. Entonces se divide entre R1. Por eso es que intencionalmente les damos esos nombres para que ustedes hagan ese tipo de conversiones. Si ustedes se fijan, en realidad saber cómo hacer la conversión delta estrella y estrella delta es bien fácil. Una vez que ustedes se ubiquen de esa forma, ¿verdad? Arriba va a estar siempre la multiplicación, la sumatoria de las multiplicaciones de 2. Y abajo, la resistencia opuesta. Miren. Aquí tengo RA, la que estaría opuesta sería R1. Ahora, viéndolo de esa forma, a ver si alguien me dicta el valor de la resistencia RB. La multiplicación de la resistencia sobre R2. Exactamente. R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3. Como RB es esta que está aquí, la que está opuesta es R2, entre R2. En realidad, solo tienen que tener cuidado de no perder dónde están los nodos entre los que están haciendo los trámites, porque ahí es donde se podrían confundir. Lo demás, dale tranquilo. Entonces, RC es lo mismo, R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3 entre RC está aquí, la opuesta es R3, entonces R3. Y esa es la forma de trabajar la conversión estrella-delta, ¿verdad? Estrella-delta, delta-estrella. Se puede hacer en cualquiera de los dos sentidos, ¿verdad? Ya vamos a empezar a hacer ejemplos. Díganme ahorita si tienen consultas. Por el momento no, ingeniero. Vaya, pues. Entonces, vamos a comenzar a hacer ejemplos. Como les digo, posiblemente en circuitos 1 se use poco esto, aunque sí se puede usar. Pero cuando estudian bastante el área de potencia, ahí se van a meter en potencia, con lo que se llama trifásicos, es indispensable saber esto. Vamos a poner aquí.
a poner aquí así. Voy a poner a este nodo A. A este le vamos a llamar nodo. Bueno, lo podemos llamar como querramos, porque la conversión es independiente. ¿Va? Ustedes lo que tienen que saber es cómo hacer el trabajo ahí. Miren. Vamos a ver cuánto vale esta. 25, 15 días. Vamos a ver. Vamos a agarrar este circuito que está aquí. Miren, esta equivalente de resistencias. Y lo vamos a convertir. Siempre la resistencia A, el nodo A va a estar aquí. ¿Ve? Solo que ahora va a tener una resistencia aquí. Aquí sigue estando la conexión B, el nodo B, miren. Tenemos otra resistencia aquí y aquí sigue estando el nodo C. Entonces, esta resistencia, aunque no le dé nombre, yo sé que se calcula bien fácil porque estoy haciendo una conversión delta a estrella. Si quiero saber esta resistencia, es la que debe estar, que comparte el nodo, perdón, casi no se distingue, esa la voy a hacer más clara. Ah, el nodo A ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Para encontrar esa resistencia. Vamos a llamarla R1 a esa. O bueno, la vamos a hacer así. Recuerden, la fórmula me dice las dos resistencias que comparten el nodo Se multiplican. se multiplican. Entonces sería 25 por 10. Como son ohmios, ahí queda ohmios al cuadrado, ¿verdad? Dividido entre la suma de las tres resistencias, que abajo va a ser siempre el mismo valor. 25 más 10 más 15, miren, ohmios. Ohmios o cuadrado se elimina con ohmios, entonces el resultado que nos queda son ohmios. Entonces, vamos a ponerla así para evitar confusiones, B2 paréntesis. Entonces, ¿cuánto queda eso? 25 por 10 son 250 y abajo, ¿verdad? 25 más 10 son 35 y 5, 40 y 10 son 50. Entonces son, sí, dígame. Queda. 3 queda. Ah, 3 bueno, sí. ohmios. 3 ohmios. ¿Estás seguro? Queda 5. Exactamente, perdón. Aquí voy a borrar, ya sé que quedan ohmios, entonces voy a borrar eso, voy a poner ohmios solo. Miren, son 250 entre 50. Quedan 5 ohmios, ¿verdad? Entonces, mire. 5 ohmios. Entonces, yo ya sé que esta resistencia que está aquí vale 5 ohmios. Ahora, la resistencia que está en el nodo B aquí, tienen en común estas dos resistencias. Entonces, la vamos a llamar R2, va a ser igual a 25 por 15 entre, arriba siempre, abajo siempre va a ser lo mismo, entre 50. Porque es la suma de las resistencias. ¿Cuánto es 25 por 15? $375. Entonces son 375 entre 50. Ya sabemos que nos va a quedar ohmios. Ya la unidad ya la miramos, ¿verdad? Nos va a quedar ohmios. ¿Y cuánto da eso?
375 entre 50. Son 15 medios o 7.5. Perfecto. 15 medios de ohmio, que es lo mismo que 7.5 ohmios. Fíjense bien, esta es la que está, que comparten el nodo común 25 y 15, por lo tanto va a ser esta, ¿ves? El nodo B. Aquí no sé por qué también no le puse nombre, nodo B. Entonces aquí va a ser 7.5, ¿verdad? 7.5, miren, ohmios. Y nuevamente podemos calcular esta resistencia que va a quedar aquí. En este punto comparten este nodo, esta resistencia de 10 y esta de 15. Entonces sería 15 por 10 entre 50. O sea, 150 entre 50. Aquí miren, 3 ohmios, ¿verdad? Entonces, esta resistencia de aquí vale 3 ohmios. Bien. Convertí este circuito delta o esta forma delta en esa forma estrella, pero los nodos siguen siendo los mismos. Cualquier valor que yo tenga ahí va a seguir siendo el mismo. Y eso es lo importante, ¿verdad? Si, por ejemplo, en un determinado momento a mí me hubieran dicho, entre el nodo A y el nodo C, usted tiene 20 voltios. Miren, entre el nodo A y el nodo C, sigo teniendo los 20 voltios. Eso no ha variado. Si, por ejemplo, a mí me hubieran dicho, en el nodo A, la corriente que entra ahí son 3 amperios. Esto me lo estoy inventando, ni siquiera sé si queda así, ¿verdad? Solo es para que ustedes lo vean. Si aquí la corriente hubiera sido 3 amperios, cuando hago la conversión, la corriente aquí sigue siendo 3 amperios. Esos datos no varían. Y si todavía queremos confirmar que los valores de resistencia están buenos, podemos confirmar aquí, hacer una conversión al revés. Imagínense que yo quiera encontrar, por ejemplo, vaya, lo voy a poner aquí. Esta resistencia que está aquí. Yo ya sé que me queda de ohmios, pero vamos a ver si me sale el valor. Esa resistencia. No sé si se llama A, B o C, no importa. En el numerador le va a quedar en conversión de delta a estrella exactamente lo mismo. O sea, la multiplicación de los valores de la resistencia ahí, ¿verdad? 5 por 7.5 más 5 por 3 más 7.5 por 3. Estoy multiplicando arriba combinación de 2 de todas las resistencias. Miren. Recuerden que esta multiplicación viene cuando van a convertir de estrella a delta. Ahora, como la que estoy queriendo encontrar es esta, ¿entre qué valor tengo que dividir? Entre 7.5. Exactamente, la opuesta de allá, ¿verdad? 7.5. Y si quieren no me den el dato de un solo, sino que me den estas etapas. 5 por 7.5, ¿cuánto es? $37.5.
37.5 más 5 por 3, ya sabemos que es 15, ¿verdad? Más 7.5 por 3. 22.5. 22.5 entre 7.5. Miren. ¿Cuánto sale eso, muchachos? Ya viéndolo así. No. 37.5. 75 ohmios al cuadrado sobre 7.5 ohmios. 65 queda. 75. 75, ya ves. Y aquí se ve clarito, ¿verdad? 75 ohmios al cuadrado sobre 7.5 ohmios. Miren, elimina cuadrado con ohmios acá, entonces solo me queda ohmios. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 75 entre 7.5, 10. ¿Verdad? Se fijan, ¿verdad? Así es como se trabaja, muchachos. Tienen que estar conscientes de que los nodos siempre mantienen su mismo valor. Pero vamos a ver si tengo una consulta acá. La primera que hice fue una conversión delta a estrella. Y este valor es una conversión de estrella a delta. Entonces, vamos a empezar a hacer un problema que ni sé si lo voy a terminar de hacer completo durante la clase, pero para que practiquemos, ya van a ver. Porque tiene varias formas de hacerlo. Depende de cómo lo miremos, ¿verdad? Pero si no lo terminamos en la clase, ustedes lo van a terminar en su casa. Por lo menos una parte vamos a hacer aquí. Ya lo voy a poner ahorita, voy a corregir la cámara. Miren, muchachos. Ahí tenemos ese problema. No tiene una única forma de solución, ¿verdad? Realmente, nosotros lo podemos resolver de varias formas. Incluso cuando vean las técnicas de mallas y nodos, lo van a poder hacer de otra forma. Pero ahorita vamos a hacerlo utilizando la conversión. Esta vale 12.5 ohmios. No le voy a poner aquí lo de ohmios, la unidad, porque es mucho espacio, pero ustedes solo les voy a dar el valor, ya saben que son ohmios. Esa vale 10 ohmios, 5 ohmios, 15 ohmios, 20 ohmios, bueno, vamos a poner aquí 30 ohmios. La idea es encontrar el equivalente resistivo utilizando transformaciones estrella o delta para dejar la fuente con una sola resistencia equivalente. Y una vez que tengamos eso, encontrar la corriente I. Como les digo, este método de transformación estrella delta posiblemente no va a ser el más dinámico, va a ser posiblemente más lento. Pero lo que queremos es confirmar el método. Ahora, muchachos, aquí hay que tener en cuenta algo. Miren, arriba es un solo nodo. Abajo es un solo nodo. Y aquí tenemos este nodo y tenemos este nodo. Fíjense, ¿qué conversión quieren utilizar ustedes? ¿Estrella delta o delta estrella? Porque fíjense bien, si yo lo miro desde esta perspectiva, esta resistencia tiene este nodo común. Esta resistencia tiene este nodo común y esta resistencia tiene este nodo común. O sea, si yo lo veo
Aquí tengo una conexión estrella, miren. ¿Se fijan? Estrella. Ahora, si lo veo desde el otro lado, aquí tengo una conexión estrella, miren, pero ya con este nodo en común. Ahora, si lo veo desde arriba, yo aquí tengo, como este nodo es uno solo, tengo una conexión delta, miren. Pero también si lo veo desde abajo, tengo una conexión delta. O sea, es como que tenga ese circuito donde yo puedo trabajar sacando equivalente de 2 estrellas o de 2 deltas. Entonces, dígame, ¿qué le gustaría hacer? La respuesta tiene que ser la misma si lo trabajamos bien, ¿verdad? De estrella a delta. Perfecto, de estrella a delta. ¿De cuál estrella? ¿Esta hacia aquí o esta hacia aquí? De la que está del lado de los 30 ohmios. Ah, excelente, de lado. Entonces, fíjense bien. Lo que el compañero sugirió para que todos estemos claros es que aquí, miren, voy a ponerlo en rojo. Aquí hay uno en común, miren, aquí y viene en común hacia acá. ¿Se fijan? Ahí está una conexión estrella. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es hacer esa conversión de esa conexión estrella a una conexión delta. Entonces, tenemos que ubicar cuáles son los nodos. De repente, y podemos separar un poco para mirarlo, ¿va? De repente digo yo, bueno, significa que esa conexión delta está así, perdón, estrella. Miren. Está así, ¿ve? Donde esta vale 10, esta vale 20 y esta vale 5. Podemos llamar a los nodos como querramos. De repente vamos a llamar a este nodo a este nodo B y a este nodo C. Y este es el común, miren, este es el nodo que tienen en común. Miren, A, B y C. Significa que cuando yo encuentre el equivalente delta, va a quedar siempre entre esos nodos. ¿Cómo me va a quedar el equivalente delta? Bueno, voy a hacer un dibujo aquí en rojo para que tengan una idea. Una resistencia me va a quedar. Escucha, la dejé ahí muy cerquita. Ajá. Una resistencia me va a quedar entre los nodos A y B. Miren. Otra resistencia me va a quedar entre los nodos A y C. Y otra resistencia me va a quedar entre los nodos C y D. Si ustedes se fijan, al quedar aquí es una conexión delta, ¿verdad? O sea que me va a quedar un nodo, una resistencia aquí, otra resistencia aquí, y en vez de todo esto va a haber una resistencia ahí. Comparando con esto. Entonces lo vamos a hacer. Después voy a hacer el circuito, lo voy a redibujar allá. Primero miremos el equivalente. Ahora, cuando transformo de estrella a delta, ¿qué es lo que mantenemos igual? El numerador. El numerador, exactamente. Entonces, el numerador va a ser lo mismo. Vamos a llamar a esta resistencia que está aquí, como es la que está opuesta al nodo que yo llame C, la voy a llamar, miren, RC. Y voy a encontrar primero esa, RC, porque el orden no importa, puedo encontrar cualquiera de ellas, ¿verdad? RC va a ser la multiplicación, la sumatoria de la multiplicación de 2. Cuando se acabe el enlace se vuelven a meter, muchachos. Entonces, voy a multiplicar este por este y este por este. Eso va exactamente lo mismo, ¿verdad? Sería entonces, fíjense bien, 10 por 20 más 10 por 5 más 20 por 5. Arriba va a ser siempre lo mismo. Como la que busco es esta, la que está opuesta es esta de 5, miren. Y ya sabemos que nos va a dar ohmios la unidad.
Encuéntreme el valor, bueno, el valor del numerador, como siempre se va a repetir, encontrémoslo ahorita y después solo lo copiamos. ¿Cuánto queda? 10 por 20 más 10 por 5, 10 por